Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Es un placer estar de nuevo con ustedes para compartir este testimonio tan edificante como es el de los esposos José Mejía y Patricia de Mejía. Iniciamos entonces con este testimonio, pero antes ellos nos van a dar un saludo. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes, la teleaudiencia, para compartir las bendiciones que ha dado Dios en nuestras vidas y la transformación que también ha hecho en nosotros. Gracias por permitirnos darles nuestro testimonio para que vean todo lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Muchas gracias. Y quisiéramos saber qué experiencia tuvo que pasar don José antes de recibir a Cristo como su Salvador. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo provengo de una familia de 7 hermanos, ¿verdad? Una familia por esa cantidad de hermanos que éramos, con limitantes, ciertas limitantes, pero con lo necesario para vivir, ¿verdad? Como niños que éramos. Luego pues vino mi etapa de adolescencia, ¿verdad? Donde empieza uno ya con ciertas inquietudes desde los 16 a 18 años, que uno empieza a salir, conocer amigos, salir a ciertos lugares, y bueno, empezó por ahí la inquietud por medio de los amigos de hacer conocer ciertas cosas, como, bueno, en esos años donde yo estaba, en mis años mozos, digamos así, estaba de moda pues las drogas, y eso uno no estaba exento, ¿verdad?, de que le pudieran ofrecer. Entonces hubo cierto contacto con ello, ¿verdad? Y llegué a los 18 años, entré a la universidad, ¿verdad? Y a la Universidad Nacional, por cierto, yo estuve 3 años en la universidad, pero desafortunadamente fueron 3 años desperdiciados, ya que también ahí había un ambiente, digamos así, peor en el aspecto de la convulsión política, ¿verdad? Personas de diferentes clases, también circulaba droga, entonces la tentación continuó por ahí conmigo, ¿verdad? Hasta que también anduve en esos años, a los 18, 19, 20 años, yo tenía cierto conocimiento de Dios, había escuchado de Dios, pero nada más, ¿verdad? Tenía un conocimiento vago de Dios. Llegué a un punto que, queriendo uno conocer como su identidad, de dónde proviene uno, de dónde viene, entonces practiqué yoga, ¿verdad? Pero resulta que el que dirigía el centro de yoga no era una persona sana, tenía sus vicios. Entonces yo decidí ya no continuar. Incluso en esos días había proliferado aquí en el país un movimiento que se llama Hare Krishna, ¿verdad? Que andaban con gabanes y la cabeza rapada. Y uno como joven tratando y como hablaban de Dios también, ¿verdad? Uno curioso, ¿verdad? Trataba de indagar, y estuve casi a punto de afiliarme con estas personas. ¿De qué Dios hablaban ellos? Bueno, ellos hablaban de un Dios, hablaban de amor, ¿verdad? Hablaban de un Dios de amor, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Y no iba más allá lo que ellos le podían ofrecer a uno, y como uno se conformaba con que Dios es amor, por la época, quizás que Dios es el amor y paz. También ya con el tiempo anduve investigando extraterrestres, ¿verdad? Tuve unas experiencias por ahí donde supuestamente tuvimos ciertos contactos, pero eso era algo que uno, desconociendo de Dios, ¿verdad?, trata
tener respuesta, ¿verdad? Sobre estas cosas sobrenaturales. Sí, sobrenaturales. Sabemos que sí hay un mundo espiritual que personas cuentan de experiencias sobrenaturales, pero ¿qué es lo que buscaba en esas experiencias? Aparte de buscar una identidad, ¿qué buscaba y qué es lo que realmente encontró? Fíjese que yo era el escéptico en esa búsqueda, ¿verdad? Porque participamos 3 personas. Uno que había sido medium, uno que había sido Rosacruz y su servidor que era el curioso, el escéptico, como dice Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, como decía Tomás. Entonces yo escuchaba eso. Entonces, pero al final hablaba con mi esposa de esas experiencias, hicimos una vigilia, estuvimos en una pirámide. Perdón, entonces, para que no haya confusión, la teleaudiencia hicieron una vigilia, pero no era una vigilia para buscar a Dios, a Jesucristo, no una vigilia de personas cristianas, ¿cierto? Sino siempre dentro de ese movimiento. Sí. Adelante. Se trataba un contacto con un ser, decíamos, extraterrestre, ¿verdad? Pero también asistía a otro lugar con estas personas donde no me gustó el hecho de que se empezaba a llamar espíritus, ¿verdad? Eran invocaciones. Invocaciones a espíritus inmundos, lo que dice la Biblia. Dice que son inmundos. Se curaba y se llamaba a Esculapio, que creo que, si no entiendo mal, era el dios de la medicina, ¿verdad? Parece para los griegos una cosa así. Sí, hablaban de dioses de la mitología. Sí, correcto. Okay. Entonces, pero me encantaría saber cuál sería el efecto de haber incursionado en ese mundo espiritual. Sí, el efecto que yo tuve fue que no tuve la respuesta que yo buscaba mi identidad y no tuve esa respuesta. Más bien yo después me asusté de andar en esos caminos, ¿verdad? Que son caminos oscuros, ¿verdad? Entonces dejé eso, pero siempre en el mundo yo cometí infidelidad, ¿verdad? Tuve 2 hijos fuera del matrimonio, pero mi esposa fue sabia en perdonarme, en mantener el matrimonio, que lo mantenemos hasta hoy en día. Felizmente, hoy podemos decir que gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, estamos todavía pendientes de llegar a ese punto de cuando usted tuvo ese verdadero encuentro con Jesucristo, sí. Pero un paréntesis, me encantaría saber qué hizo usted para poder preservar su hogar, porque quizá en la teleaudiencia haya personas que estén sufriendo, sobre todo que sucedió en este tiempo de pandemia, cuando hubo cuarentena aquí en el país. Muchos casos surgieron de personas que descubrieron que su cónyuge les era infiel y tristemente algunos no superaron esa etapa y terminaron divorciándose. Pero ahora que usted tiene ese conocimiento de Dios, pero ¿qué hizo usted en ese momento para preservar su matrimonio? Porque esa es entiendo yo, sí, que la persona que sufre eso, sea esposa o el hombre, el esposo, el que sufre eso, que son heridas muy profundas, exacto, que no tan fácilmente se pueden perdonar. Sí. ¿Qué hizo usted? Sí, bueno, pues para mí en verdad fue duro, muy duro, darme cuenta, porque pues si él salía, yo siempre estuve en la casa cuidando a los niños y él salía y después yo supe, me di cuenta
Y en verdad, uno de mujer sufre, es una herida bien, bien profunda, pero bueno, gracias a Dios que poco a poco y el amor, primeramente el amor de Dios, ¿verdad? Que yo decía, Señor, ayúdame a soportar esto, ¿verdad? Y por mis hijos también, que sabía que cómo iba a ser con mis niños pequeños, tenía que seguir adelante por ellos. Así es que, gracias a Dios, superamos. ¿Ustedes usted le reclamaba a él? ¿Le reclamaba? Sí, sí le reclamé, pero más bien yo quizás siempre he sido así, tranquila, no sé. Y sí, le reclamé varias veces, pero no, ¿qué podía hacer? Simplemente me aferré a Dios, en verdad, excelente, que yo sabía que Él nos tenía que ayudar y sacarnos de eso. Es decir, ¿verdad? Que lo perdonó. Sí, sí, claro. ¿Y usted le pidió perdón? Sí, sí. Sí. Hoy, sí. Bueno, ya hoy que conozco a Dios, le he vuelto a pedir perdón, ¿verdad? Porque quizás el perdón que yo pedía en aquellos años era sin conocer exactamente que nosotros debemos de, así como Dios nos perdona, nosotros debemos de perdonar. Pero sí, le pedí perdón. Sí, le pregunto esto porque a veces la persona que ha cometido la falta o la infidelidad no pide perdón, no reconoce. Generalmente la persona que comete infidelidad procura justificarse o echar la culpa a la parte inocente, ¿verdad? Pero esto es tan importante que el ofensor pida perdón, tiene que reconocer que ha dañado, que ha faltado a esos votos matrimoniales y que tiene que pedirle perdón a su esposa, o sea, el caso del esposo también, ¿verdad? Pero la otra parte igual, la parte inocente, la parte que sufre la ofensa, estar dispuesta a perdonar. Y qué bueno que usted, doña Patricia, se aferró a Dios, porque de Él viene la ayuda, de Él viene la fuerza, la sabiduría. Su esposo, fuera de cámaras, me había dicho que usted es una mujer sabia, y qué bueno, yo estoy viendo que sí, ¿verdad? Sí, la mujer sabia edifica su casa, dice la Escritura, pero la necia con sus manos la derriba o con sus acciones. Bueno, era este paréntesis importante, pero volviendo a ese punto de que usted incursionó en ese mundo espiritual, que desde el punto de vista bíblico sabemos que es un mundo espiritual de maldad o un mundo de espíritus que son de demonios, ¿verdad? Porque, y lo puedo decir así enfáticamente, porque la Escritura así lo dice, ¿verdad? Sí. Cómo hubo manifestación, vemos Saúl ante la pitonisa, también cuando Jesús en el Nuevo Testamento sabemos que liberó la liberación de lo que se dice la Biblia, el endemoniado gadareno, también el niño que echaba espumarajos, lo vemos en el Evangelio según San Marcos, pero que fue liberado también. Luego encontramos en el libro de los Hechos igualmente cuando estaban una mujer que supuestamente, bueno, que estaba endemoniada, pero que le quisieron liberar, ¿verdad? Y que uno que estaba imitando a los discípulos quiso liberarla, pero pero no pudo, ¿verdad? Porque no tenía el Espíritu de Dios, pero existen, y la Escritura nos manda, nos enseña a no penetrar en ese mundo. Porque hay, como dice la Escritura, en lo que es hechicería, brujería, todo esto es rebelión contra Dios. Pero eso no quiere decir que cuando se reconoce esa rebelión contra Dios,
no quiere decir que, y se arrepiente y renuncia a eso, no quiere decir que somos desechados de Dios, sino al contrario, el Señor perdona. Dice que la Escritura, que el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Sí. Entonces, cuénteme, cuando usted se dio cuenta que todo eso no funcionaba, ¿qué más Sí. pasó? Fíjese que en esos años yo terminé un estudio, ¿verdad? Porque saqué 2 estudios como contador público, 2. Sí. Habiendo finalizado un estudio de esos en el año 81, fuimos a celebrar con los amigos, desde como la 1, 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche, por la autopista sur, que se llamaba antes, hoy es Boulevard Los Próceres, tuvimos un accidente, porque habíamos andado desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche en varios restaurantes y bares. Llegamos a los autopistas sur a las 7 de la noche y como en los 80 era un tiempo políticamente muy agitado, entonces, y esa autopista era oscura, entonces nosotros chocamos contra un jeep del ejército, ¿verdad? El jeep estaba estacionado. Estaba estacionado, sí, el impacto fue fuerte como un estruendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, como el tiempo estaba tan delicado políticamente, yo fui sacado por los soldados y, bueno, fui maltratado naturalmente, ¿verdad? Porque ellos creían que había sido una cosa que no fue accidente, sino que fue algo diferente. Y fui llevado al Estado Mayor, fui llevado al cuartel Zapote. Afortunadamente, mi padre estuvo de alta también en un cuerpo de seguridad y yo en la desesperación que tenía porque honestamente le digo, habían amenazado mi vida, ¿verdad? Ellos. Entonces en la desesperación yo hice mención de mi padre que había estado de alta. Me preguntaron el nombre y todo, el teléfono de mi casa. Me llevaron al cuartel Zapote, ahí me sacaron como a las 8 de la noche. Llegué a mi casa, ¿verdad? Teníamos ya 2 hijos. Sí. Y llegué a la casa, ¿verdad? Y yo me sentía el cuerpo dolorido, ¿verdad? Y me pusieron lienzos de agua tibia y en efecto habían llamado a mi casa a ver si era cierto que yo era el que decía, que mi padre era el que había estado. Entonces, pero yo pedía a Dios en ese momento de desesperación, ¿verdad? No sabía exactamente, como sé ahora, quién es Dios y las bendiciones que nos puede dar, pero yo pedía a Dios en ese momento de desesperación. Finalmente pasó toda esta etapa, digamos así, oscura, y en el año 2005 una cuñada nos invitaba a una iglesia cristiana, nos invitaba, pero yo me resistía a asistir. Sin embargo, mi esposa sí iba, era mi cuñada. Ellos oraban porque yo fuera, y yo decía, no, para que muy aburrido, y esas canciones que escuchaba yo en la pasada no me gustaban, ¿verdad? Hasta que finalmente en el año hubo un evento familiar que sí me sacudió, ¿verdad? Que el hijo mayor, le estalló el apéndice y fue ingresado de emergencia al hospital, fue operado. En esos años, yo tengo una sobrina que se llama Ingrid de Ramírez y sí. Supimos que en la casa de ella oraban por la niña de ella, por Ariela, que había estado con leucemia, y que milagrosamente el Señor hizo la obra en ella y se sanó. Entonces, escuchando nosotros eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Decidimos ir con ella y, bueno, estuvimos en ese grupo familiar, todavía estamos ahí, y luego fuimos invitados a asistir a los cultos donde ella se congregaba. Entramos a estudiar al CCDL con mi esposa. Y afortunadamente, pues Dios me agarró y me mantiene ahora. Y estoy haciendo mis pininos en el Instituto Bíblico de Iglesia Josué con mi primer año de teología, ¿verdad? Y yo sé que hoy sí siento una sed
por la palabra, una sed por esa agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por ese fuego que enciende en nosotros el Espíritu Santo. Me gustaría que un poquito más nos comparte de lo que esa experiencia cuando verdaderamente usted entregó su vida a Jesús, cuando verdaderamente usted reconoció esa necesidad de ser perdonado de todo pecado. Sí, fue específicamente en esa gravedad de mi hijo, que uno ve que perder un hijo es algo que no se le desea a ninguna persona, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya conocíamos un poco de la palabra de Dios y mi sobrina llegó a verlo, yo sentía aliento que ella llegara porque ella me había explicado bastante las bondades de Dios. Entonces, ese fue en realidad mi momento de conversión, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, salva a mi hijo, ¿verdad? Y estoy dispuesto a cambiar, ¿verdad? A cambiar, a dejar todo lo que tenemos, que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Porque yo en 2005 era, como decimos, era tibio, ¿verdad? Y como dice Apocalipsis, porque eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré, dice la Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me ocurrió a mí. Finalmente, cuando ya estoy aquí en Josué, yo puedo decir que las palabras que dice Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aunque es una lucha de todos los días, el espíritu y la carne, ¿verdad? Pero sé que con la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos mantiene, nos aleja, nos cubre con su sangre. Así es que aquí estoy yo como una persona, mi hombre viejo murió, ¿verdad? Y todo aquí ha sido hecho nuevo, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Porque sí es necesario que uno delante de Dios pueda reconocer todo pecado. Sí, así es. Y arrepentirse delante de Dios, porque si no hubiera arrepentimiento, entonces no hay transformación. Sí. Más sin embargo, cuando uno se arrepiente, y no dudo que usted experimentó ese arrepentimiento, no solo la necesidad de ver a su hijo sano, con vida, sino que en ese hospital seguramente usted le expresó a Dios haberse arrepentido de todo pecado. Amén. Así fue. Y eso es lo maravilloso, que cuando hay arrepentimiento puede experimentar ese alivio a su vida, a su vida interior, ese perdón de Dios nos alivia el alma, el espíritu, ¿verdad? Viene esa paz de Dios a la vida de uno, y el Espíritu Santo también, que viene a morar. Así es. Y podemos decir entonces, ¿qué ha significado para usted, doña Patricia, el recibir a Cristo como su Salvador? ¿Cómo fue su encuentro con Jesucristo? Bueno, eso, primeramente, saber que Él está en mi corazón, ¿verdad? Eso es grandísimo, porque Él guía nuestras vidas. Ya desde el momento en que Él está en nuestro corazón, es un cambio que nosotros experimentamos, ¿verdad? Ya Él ahora es el fundamento de nuestro matrimonio, ¿verdad? Él está con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Así ¿verdad? es, Él lo ha prometido. Sí. A todos los que en Él creemos. Y recuerda usted cómo fue ese momento en que entregó su vida a Jesucristo. Sí, bueno, pues sí, se siente uno bien, se siente uno libre de tantas cosas del mundo, ¿verdad?
Se siente bien lindo, es una experiencia maravillosa el aceptar a Cristo, tenerlo en nuestro corazón y que Él guía nuestras vidas siempre. Usted me contaba que tenía que ir de escondidas a congregarse. Sí. ¿De quiénes tenía que esconderse? ¿De su esposo? Sí. No, bueno, mi hermana me decía, vamos a la iglesia el domingo. Y yo pensaba, ¿y cómo le digo a él? ¿Cómo digo para poder salir de la casa? Si él no quiere que... Si yo le decía, voy a ir a la iglesia con mi hermana, no le gustaba. Pero bueno, me pasaba a traer y nos íbamos. Y bien lindo porque orábamos, ¿verdad? Y uno conoce a las personas, que se siente uno aquello en el corazón que cambia todo a lo que uno veía antes. Yo me sentía bien. Así es que ya cuando llegaba a la casa de regreso, nosotros siempre con mi hermana y los demás orábamos bastante para la conversión de mi esposo. Y está viendo el resultado. Sí. Está viendo Sí. que Dios verdaderamente escuchó Sí, esas así oraciones. es. Sí, amén. Gracias a Dios que nos escuchó, y hoy mi hermana, mi familia están muy felices de verlo a él, cómo ha cambiado. Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios. También parece que ustedes experimentaron otras pruebas. ¿Qué otras dificultades tuvieron que enfrentar, pero ya superándolas con la fe en el Señor? Sí. Bueno, dentro de los pruebas que hemos experimentado, el rechazo familiar, ¿verdad? Ya que algunos parientes nos han dicho que nos hemos hecho raros, ¿verdad? Que a veces que somos aleluyas, ¿verdad? Pero eso no nos hace retroceder, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso nos da fuerzas para soportar cualquier rechazo que nos venga y que nos quiera debilitar la fe. Eso no puede ocurrir porque sabemos todas las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? También ¿Han sufrido burlas, perdón? ¿Se han burlado de ustedes? Sí. Aparte de decirles aleluya y todo eso, ¿han experimentado otras burlas? Sí. Bueno, que nos hemos hecho raros, en verdad. ¿verdad? Ya dicen, ya ni escuchan la música que escuchábamos antes. Sí. Hoy ya solo alabanzas y todo, pero así es, uno se siente bien. Imagínense. Y cuando ustedes habían incursionado en esas otras áreas de ese mundo, de esas prácticas espirituales, eran rechazados también cuando andaban en lo de los ovnis y todo eso. ¿Fueron rechazados? No, ahí no. Ahí no. Ahí el mundo le gustaba todas esas prácticas. Imagínese. ¿Y cuando estaba en el alcoholismo lo rechazaban? No, los amigos nunca lo rechazan a uno, más lo invitan. Más le hacen esa influencia para que usted pagara, ¿verdad? Sí. Para que usted invitara. Sí. Aunque lo invitaban y usted pagaba. Sí, aunque yo el alcoholismo nunca fui dependiente, no que fueron como nada más algunas inquietudes, ¿verdad? Pero no caí, gracias a Dios, en eso. Sí. Mire, es que ¿cómo podemos hacer una aplicación a lo que es la vida de Jesús? Y también todos los discípulos, la iglesia primitiva, cómo ellos sufrieron y fueron perseguidos por proclamar lo bueno, por proclamar la verdad, por proclamar a Jesucristo. Bueno, Jesucristo mismo fue vituperado, sufrió burla, sufrió muchas cosas, pero el hacer y practicar la maldad,
Entonces eso sí es aplaudido, eso sí es bien visto, Sí. Sí. porque ahí se nota quién gobierna las mentes de las personas que se burlan del que hace lo bueno, Sí. ¿verdad? Y entramos a lo que es el relativismo hoy. Se le llama bueno a lo que es inmoral, Así es. a lo que es falto de principios, falto de ética, falto del conocimiento y aplicación de la voluntad de Dios para las personas. Y se le llama ¿verdad? Se le llama, se le llama bueno a todo eso y malo a lo que es seguir a Cristo. A lo Así bueno. es. Pero ¿se han arrepentido ustedes de haber dado ese paso de dejar todo ese mundo y venir al conocimiento de Dios, a la comunión con Dios? No. De no, ninguna no, manera, no. no nos arrepentimos, Sí, no. ni nos vamos a arrepentir nunca, Sí. porque Él nos ha dado muchos beneficios Sí. y ha producido en nosotros un gran cambio. Así es que ¿Cuáles son los Sí. beneficios para ustedes como familia de haber recibido a Jesucristo como su Salvador? sí, el conocimiento de la palabra de Dios, en especial la palabra, ¿verdad?, de Él, la voluntad de Él que perdona a los que en Él creen y le piden perdón, y su promesa de la vida eterna, que eso es invaluable, eso es lo que la mayoría pues debería de buscar, ¿verdad?, que viene siendo la salvación. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre los beneficios que usted ve de haber recibido a Jesucristo y qué beneficios le ofrecía o produjo en las otras prácticas? Beneficio ninguno me ofrecía. Hoy entiendo que no ofrecía ningún beneficio. Más bien ofrecía, si me hubiera mantenido en el mundo, hubiera obtenido nada más dolor, tristeza, angustia, oscuridad, ¿verdad? Sí. Enfermedad, todo lo malo, ¿verdad?, que el mundo nos ofrece. Así es que nosotros de ninguna manera cambiamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por ninguna otra cosa. Sí. Y parece que uno de sus amigos sufrió, o un compañero, un colega, Sí, tuvo que pasar por esto del COVID. correcto. ¿Usted Sí. intervino? Fíjese que sí, un colega que tenemos alianza profesional, ¿verdad? Somos contadores públicos. En los días de la pandemia, como en julio, que estuvo más fuerte la pandemia, me llamó y me dijo que fuéramos a ver un cliente. Y yo en verdad tenía miedo de contagiarme porque las noticias eran alarmantes, sumamente alarmantes. Y yo le dije que prefería no ir, que prefería perder ese dinero o dejar de ganar esos dólares por unos dólares más, ¿verdad? No me iba a arriesgar yo mi salud. Y justamente una semana después me llamó, pero él siempre me llamaba en tono alegre, jovial, pero esa vez me llamó triste y me contó: fíjate, José, que estoy contagiado de coronavirus, me dijo, pero mi hija, que es médico, me está ayudando, pero lo noté angustiado, ¿verdad? Entonces, como él tenía conocimiento que yo estoy estudiando la palabra de Dios, aproveché y le dije: mira, le dije yo, si quieres, tienes a bien, yo puedo orar por ti, ¿verdad? Y hago una oración y tú me sigues. Sí, me dijo. Y entonces yo oré y lo hice que él reconociera a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, ¿verdad? Que dio la vida por nosotros en la cruz y que resucitó el tercer día, ¿verdad? Él es nuestro Dios, nuestra guía. Entonces él lo hizo y ocurre que la pasó bastante mal porque estuvieron pidiendo plasma por él. Y yo me comunicaba con la hija de él constantemente
y él la notaba preocupada ella también. Entonces yo vine un día en la noche, por cierto, y le dije a mi esposa, mira, me dan ganas de mandarle una oración a Pablo, le dije yo, como para darle fortaleza, ¿verdad? Hablarle de Dios, ¿verdad? Yo sé que él, y se la envié, fíjese, me salió del corazón, yo se la mandé a la hija de él, porque él estaba con plasma, ¿verdad? Y a los días me contestó que sí, que se la llevó que la escuchara, la escuchó, y la esposa de él también la escuchó, que la esposa estaba angustiada, ya una persona con plasma ya está entre que sí y no, ¿verdad? Entre la vida y la muerte. Así es que me llena a mí de el corazón, me alegro, ¿verdad? Que por medio de lo que yo he aprendido de Dios, logré que este amigo aceptó a Jesucristo, y no tengo la menor duda que nuestro Dios lo salvó, Él lo sanó. Sí, Jehová Rafa, ¿verdad? Que es el que... Nuestro sanador. Nuestro sanador. Así es que allá está Él, ¿verdad? Que de Él depende si Él continúa los pasos de lo que Él prometió, ¿verdad? En ese momento de angustia, de dolor. Así es que, y otra prueba que pasamos, mi esposa en el año 2019 le dio dengue hemorrágico. Y eso es bien grave, porque fíjese que las plaquetas, que normalmente son como 40,000 plaquetas aproximadamente, le bajaron a 7,000. Ella estuvo ingresada 7 días en el hospital, y yo estuve los 7 días durmiendo a la par de ella, así en una cama pequeña. Y ya habiendo recibido a Cristo. Sí, fue en 2019, el año pasado. Perdón. Entonces, yo oraba todas las noches, recibía llamadas de la familia, oraba día y noche, oraba con ella, le agarraba la mano. Ella empezaba a manifestar efectos de la hemorragia del dengue, ¿verdad? En sus partes íntimas. Entonces, el 7º día llegó el médico y dijo, el 6º día dijo, si las plaquetas de 7,000 bajan más, la vamos a hacer transfusión, dijo. Y la tenían en cuidados intensivos. Imagínese. ¿Y qué pensaba usted en ese momento? ¿Cómo se sentía? ¿Qué otros síntomas tenía usted? Bueno, tenía mucho miedo, porque estaba acostada con un montón de aparatos, y el médico dijo que no me tenía que levantar para nada, porque como no se sabía qué me podía provocar algún daño, en qué órgano, la baja de plaquetas. Así es que no quería que ni me moviera ni nada, sino que recta en la cama. Y hubo un día, una noche, que yo sentí mucho miedo, porque el doctor dijo, bueno, vamos a ver, ojalá que pase, a ver qué pasa en la madrugada, dice, porque si llegan a bajar un poco más, no sabemos, como me podía haber dado un paro cardíaco o cualquier otra cosa por bajar tanto las plaquetas. Fíjese que el 6º día, en la noche, sí yo oraba y oraba, y como decimos, yo tiré la toalla y deposité todo en nuestro Dios. Le dije, hazte cargo, porque yo no puedo yo solo, ¿verdad? No puedo. Entonces, milagrosamente, el sábado, 7º día que llegó el médico, las plaquetas empezaron a subir. Bendito Dios. Y el siguiente día le dieron el alta, el domingo, fíjese. Pero sí fue una prueba bastante dura, y nuestro único salvavidas o fortaleza era nuestro Dios, porque de otra manera no hubiéramos soportado. Y la última prueba que tuvimos fue durante la pandemia, que tenemos un hijo que estuvo en Miami trabajando. Pues él, el día que se iba a venir, cerraron el aeropuerto. Entonces hablamos con él que se fueron a Guatemala, porque en Guatemala la empresa donde él trabaja tenía más personal, para darse aliento entre ellos y ver cómo iban a resolver. Pero Guatemala cerró su aeropuerto y decidieron irse para Honduras, porque Honduras tenía abierto el aeropuerto, pero resulta que Honduras puso ley marcial, cerró el aeropuerto. Y ya no pudo salir. Solo tenía por vía terrestre. Salían solo a buscar comida al supermercado,
y afortunadamente lograron un salvoconducto, fíjese, por uno de los empleados que estaba de la empresa. Gracias a Y Dios. salieron debajo de la ley marcial, los trajeron a la frontera con Honduras y entraron por tierra y estuvo en un hotel aquí en el país, gracias a Dios. Estuvo Gracias a Dios. en cuarentena 15 días y nuestra preocupación era que fuera un centro de contención allá en un lugar lejano donde pudiéramos perder contacto con él. Pero gracias a nuestro Señor estuvo en un hotel y estuvo 15 días y hoy ya está de nuevo, pues, reintegrado a las actividades y le hemos hecho ver que quien lo mantuvo con que no se desplomara en su ánimo y en su fe, porque también lo estamos haciendo que sea... ¿Él es cristiano? Sí, pero está todavía tibio. Apocalipsis. Está en Apocalipsis. Exacto. Así es que gracias a Dios superamos. Y entonces, al haber superado esas pruebas que hemos tenido, creo que es propicio que se pueda mencionar ¿Qué ha producido en ustedes el conocimiento de la palabra de Dios? Bueno, que Él está en nuestro corazón, ¿verdad? Que Él guía nuestras vidas. Él ahora es el fundamento de nuestro matrimonio, ¿verdad? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por su palabra hemos aprendido que debemos amarle sobre todas las cosas y que no debemos adorar ninguna cosa creada de lo que está en los cielos ni en la tierra. Da solo a Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias Eso a Dios. es. Sí. ¿Y es Dios suficiente para ustedes? Sí, hermana, le quiero antes mencionar que, antes de responder si Dios es suficiente para nosotros, que Dios ha producido en nosotros fruto del Espíritu, amor. Estamos aprendiendo a sentirlo, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, nos ha dado discernimiento y hoy sabemos que todo es por gracia, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y sabemos que Dios es suficiente, sin Dios somos vacíos, sin Dios a Él le debemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Cabe leer en este momento Filipenses 3:8, que dice: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Entonces, Dios es suficiente para nosotros. También Él es la luz para nosotros, es nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, dice la palabra. Ya no hay más sacerdotes, ¿verdad? Entonces, Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Y cuando hemos venido a Cristo, hemos venido a su luz y ya no hay opción de retroceder. Porque el que retrocede, bueno, cae en apostasía, ¿verdad? El que retoma lo que ya Cristo ha limpiado. Entonces es necesario permanecer en esa fe en Jesucristo, permanecer en esa práctica de la palabra de Dios para nuestras vidas, en comunión con Él. ¿Qué mensaje le quiere dejar usted a la teleaudiencia ya para concluir? Bueno, que si no hubiera conocido a Dios, ¿verdad? No fuéramos así de sentir esa tranquilidad de tenerlo a Él, ¿verdad? Que si no lo hubiera conocido, nos hubiéramos dejado llevar por las cosas del mundo,
¿verdad? Y para mí Dios es bueno, lleno de amor, de misericordia, ¿verdad? Todos estos años, 44 años de matrimonio, Él ha sido grandísimo en bendecirnos. Bueno, muchas Así gracias. que, Dios es amén. suficiente. Dios es suficiente para nosotros. Dios así es Amén. suficiente, así como lo ha sido para el matrimonio de los esposos Mejía. Igual, Dios es suficiente para toda aquella persona que puede venir a Él reconociendo su necesidad de ese auxilio divino, su necesidad de hacerlo nuestra fuerza. Hágalo su fuerza, hágalo su Salvador, su Señor. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con Él podemos decir, hay fortaleza en Cristo, hay sabiduría en su palabra. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. Gracias. Amén. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.